Democráticos contra ETA parece que no era del gusto del señor Eguíbar y de una parte importante del PNV. Entonces ahora el señor Urkullu se olvida de eso para evitar problemas, supongo, internamente, y nos habla ya del día después. Pues hablaremos del día después, pero habrá que trabajar primero para que pueda llegar ese día después. ¿Comparte la opinión de Jesús Eguiguren de que la apuesta de la izquierda abertzale por dar pasos en la consecución de la paz y la finalización de ETA son pasos sinceros, es una apuesta sincera? Bueno, yo creo que eso lo venimos diciendo, si usted recuerda, desde que se empezó el proceso de paz, el último proceso de paz frustrado, y después incluso de que lo reventara ETA con la bomba en la T4, todos hemos dicho que eso había decepcionado a la sociedad vasca, había decepcionado a todos los demócratas, había decepcionado a toda España y había decepcionado a muchos seguidores de la llamada izquierda abertzale, que yo creo que siguen decepcionados. Una cosa es la sinceridad o la conciencia íntima de que hay que hacer algo para acabar con la violencia, y otra cosa es que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Y yo creo que pueden tener una reflexión sincera, no dudo de su sinceridad, de que efectivamente hay que dar un cambio de timón, un cambio de rumbo importante, pero sigo pensando que no tienen los arrestos necesarios para hacerlo, que siguen presos, de los señores de las pistolas, que estén allá donde estén, son los que marcan el camino, y que mientras no tengan un gesto de valentía política, de romper las cadenas que le siguen atando a ese mundo, pues todas esas sinceridades, esas voluntades, esos pensamientos críticos que dicen tener y probablemente esa sensación de molestia de una situación en la que pervive la violencia, pues no dejarán de ser eso, esfuerzos voluntaristas, pero que no acaban de ponerse en práctica porque no tienen los arrestos suficientes para hacerlo. Hablamos, si le parece, de otro asunto que nos sitúa fuera de Euskadi, en concreto en Cataluña, del referéndum por la independencia que se celebró ayer en 166 localidades de Cataluña. ¿Qué le parece el resultado? ¿Qué le parece el hecho en sí de la organización de ese referéndum? Bueno, creo que es una puesta en escena de los partidos nacionalistas, desde luego con ningún valor político real, ¿no? En fin, el Partido Socialista lo ha dicho en repetidas ocasiones, el propio presidente de gobierno no va a ningún sitio, no tiene ninguna validez. Bueno, pues fue una estrategia pensada, organizada y planificada por los partidos nacionalistas, hecha en aquellas localidades donde ellos pensaban que sociológicamente había un clima favorable, pero en fin, el resultado es bastante escaso, ¿no? Es decir, un 30% escaso de participación en pueblos donde en teoría la mayoría política de esos municipios era nacionalista, parece que dice muy poco a favor del enganche que puede tener la sociología real, teniendo en cuenta además que dentro de ese 30% hay que contar mayores de 16 años, que en unas elecciones normales no votan, e inmigrantes que tampoco tienen derecho a voto, ¿no? El resultado real al final de la gente que legalmente tendría derecho a voto en una consulta quedaría reducido a un 22 o un 23%, ¿no? Por cierto, perdone, ha habido casos en los que el Partido Socialista de Cataluña, en los ayuntamientos en los que se ha llevado a cabo ese referéndum, se abstuvo, no votó en contra de la celebración de ese referéndum. Dejó hacer, efectivamente, en algunos de los casos de los municipios, ¿no? Yo creo que equivocadamente, ¿no? Porque, en fin, no parece que tenga mucho sentido que un partido como el Partido Socialista de Cataluña, profundamente catalanista, pero desde luego nada que ver con el independentismo ni el nacionalismo, deje hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, probablemente desde una reflexión en el sentido de permitir que la ciudadanía haga una expresión de voluntarismo político puede tener algún sentido. En fin, yo no compartiría nunca ese criterio, por otra parte. ¿Le suele molestar a usted o al Partido Socialista de Euskadi que en numerosas ocasiones se tienda a comparar al Partido Socialista de Cataluña con el Partido Socialista de Euskadi, señalando el hecho de que el Partido Socialista de Cataluña es mucho más catalanista que el PSE vasquista? Bien, eso lo suelen decir los nacionalistas y yo les suelo responder que ya me gustaría a mí que el Partido Nacionalista Vasco y el nacionalismo vasco en catalán en general hubiera tenido el mismo comportamiento y sentido de Estado que han tenido el nacionalismo catalán a lo largo de su historia. Porque, en fin, todos recordamos desde la transición democrática hasta ahora cuál ha sido el comportamiento de Convergencia y Unió durante todos estos años, evidentemente mucho más sensato, mucho más racional en muchas ocasiones que el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Es verdad que ahora está radicalizando sus posiciones. Es verdad también que durante mucho tiempo las posturas y la filosofía de funcionamiento del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Socialista de Euskadi no han seguido la misma línea, pero es verdad que tenemos ahora muchos puntos de contacto también entre la actuación política, esa actuación transversal y dirigida a toda la ciudadanía que ha caracterizado la campaña electoral y la gestión de Patxi López y la que ha llevado el Partido Socialista de Cataluña, se parece mucho más ahora que la que se podía parecer hace unos años. Entendiendo, escuchando la respuesta que me ha dado hace un instante, ya imagino cuál será la respuesta a la siguiente pregunta, pero en fin, se la voy a formular. Teniendo en cuenta lo que se ha producido en Cataluña, es posible que algunas plataformas ciudadanas impulsen algo parecido aquí en Euskadi. ¿Se podría dar la circunstancia de que, al igual que ha ocurrido en algunos ayuntamientos catalanes, el PSE dejara hacer
y pudiera posicionarse no en contra de la celebración de esos referéndums, recordemos, no vinculantes? Pues rotundamente no, sin matices y sin fisuras. También es verdad que es un escenario poco probable, ¿no? Porque bueno, el PNV es el primero que se ha desmarcado públicamente de ese tipo de iniciativas. Hoy mismo hemos visto en la prensa que el señor Eguíbar las descarta, pues que en fin, aquí, según él, ya existe una hoja de ruta basada en el plan Ibarretxe que va más allá de las consultas. Pero en el caso de que se produjesen, no tenemos ninguna duda de que ningún alcalde del Partido Socialista iba a facilitar ese tipo de iniciativas. Eso es una llamada a filas, que nadie se mueva, que no sale en la foto. No, no hace falta tampoco, ¿eh? No crea usted que aquí tenemos que usar el látigo. La gente del Partido Socialista de Euskadi tiene muy claro lo que tiene que hacer y cuál es la estrategia a seguir. Pero en fin, por eso lo puedo decir con esta claridad y esta rotundidad. Y un par de cuestiones para ir finalizando. Hace unos días escuchábamos al consejero Aguirre anunciar que en breve se modificaría la ley de cajas y que esa modificación incluso se podría adelantar en caso de que las tres cajas que en su día abogaron por una fusión pues retomaran el asunto. ¿Es un aviso? ¿Es decirles que quizás ahora sí pueden hacer lo que antes no se pudo llevar a cabo? ¿Es una iniciativa que pretende impulsar el Partido Socialista de Euskadi? ¿Cómo lo situamos? Bueno, es una reflexión que no es nueva. Yo se lo he oído ya en alguna otra ocasión al consejero de Hacienda, ¿no? En esta ocasión probablemente venga el hilo de que en el calendario legislativo presentado por el gobierno socialista una de las leyes que aparece es la ley de cajas de ahorros, ¿no? Y en cualquier caso lo que queda también muy claro es que eso depende de la voluntad y de la iniciativa de las tres cajas, ¿no? No sabemos cómo estará todavía el ambiente. De momento lo único que sabemos por boca del recién elegido presidente de la BBK, el señor Fernández, es que no parece que esté a corto plazo, en disposición. Parece que están en otra estrategia distinta destinada únicamente a la expansión de la BBK, pero en fin, yo creo que ¿le gustaría que se produjera esa fusión? Yo creo que hecho de forma armónica, ordenada, teniendo claro que el objetivo es un objetivo financiero y económico y que hay que alejarlo de cualquier matiz político y sobre todo que la caja resultante no debe tener nunca la imagen de un chiringuito financiero por parte de nadie, sino de un instrumento financiero para la sociedad, se podía hacer. Y esto no es que lo diga ahora de nuevas, lo hemos dicho siempre, ¿no? Cuando nos opusimos a la anterior fusión es porque pensábamos que estaba hecho con un impulso político muy claro, que además dejaba fuera una de las tres entidades y que no se hacía pensando tanto en la economía cuando en el control político de un determinado partido de esa nueva entidad, ¿no? Si se cumplen los requisitos de pluralidad y de representación de la sociedad y sobre todo de eficacia desde el punto de vista económico para la ciudadanía, a nosotros nos parecía bien entonces y nos parece bien ahora. Y para finalizar ya, mañana arranca el juicio después de 7 años de proceso judicial, el juicio por el caso conocido como caso Egunkaria, 5 acusados que van a sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, recordemos, en 2006 pidió que se archivara la causa. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una buena noticia. La Fiscalía evidentemente no acusa, ha retirado todas las acusaciones, pide que el caso quede archivado. Eso que viene a demostrar que a pesar de las acusaciones reiteradas de algunos medios nacionalistas, pues la justicia funciona, el Estado de Derecho también, y no se hacen cosas ilegales. Si hubo errores en la instrucción del primer sumario, el fiscal parece que tiene claro que se pueden corregir y hay que corregirlos, ¿no? Y que por lo tanto si se prosiguen las instrucciones judiciales serán casos muy acotados y perfectamente demostrados, ¿no? Yo espero que acabe lo antes posible, que se sigan las recomendaciones de la Fiscalía y que el tema quede acotado a un tema meramente judicial sin ninguna otra connotación política de por medio, que las ha tenido y muchas durante estos años, ¿no? Yo creo que está ahora en la senda de la racionalidad y del criterio de sentido común que ha marcado la Fiscalía y espero que la resolución del tribunal vaya en la línea de lo que la Fiscalía establece. Los acusados vienen denunciando el hecho de que han sufrido una evidente pena de banquillo. Dicen que han permanecido 7 años sentados en el banquillo de los acusados. Eso es un problema, por desgracia, general de la justicia, ¿no? La excesiva lentitud en la tramitación de los procesos judiciales, bueno, pues hace que hasta que se resuelva haya gente que transite por una situación bastante difícil de soportar, en las que tiene la sombra de la sospecha hasta que se resuelve, ¿no? Y habría que establecer los oportunos mecanismos de reparación judicial, pero existen mecanismos también en el Estado de Derecho para, en su caso, aquellas personas o ciudadanos que se hayan sentido perjudicados por la lentitud de la justicia o por una mala práctica judicial puedan reclamar y obtener las compensaciones correspondientes. Supongo que lo harán, porque el Estado de Derecho les ampara para ello. Aquí lo dejamos. José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, gracias una vez más por acudir a Uno en Euskadi y hasta otra ocasión. Gracias a ustedes, Agur.